Bienvenidos y bienvenidas al canal Armonía Familiar, un programa integral en el fortalecimiento de la familia. El tema de hoy es comunicación con adolescentes en familia. El objetivo es aportar ideas a los padres y madres de familia en el fortalecimiento de la comunicación con sus hijos e hijas adolescentes, para que logren cada día una mejor relación y se les facilite comprender y manejar asertivamente los ideales de cada uno. En la comunicación con los hijos adolescentes es muy importante que los padres y madres de familia trabajen en equipo, transmitan mensajes claros, que les generen a ellos confianza y seguridad, evitando los malos entendidos y la confusión, convirtiendo la comunicación entre padres e hijos en un mecanismo clave en el proceso de socialización familiar y de adaptación de los adolescentes en la familia y en la sociedad. Esto les permite a los adolescentes tomar decisiones apropiadas ante las dificultades, haciéndolos responsables de sus actos en la exploración de sus emociones, aspiraciones, misterios, búsquedas, viajes y aprendizajes de diversa índole. Ya que para ellos todo se trata de vivir el presente, ser ellos mismos, compartir su espacio, un espacio propio de encuentro y autoconocimiento. Es muy importante que los padres y madres de familia comprendan que la etapa de la adolescencia es un periodo de cambios, que es el proceso de transformación de niños a adultos. En este periodo ellos carecen de responsabilidades mayores y presentan una marcada tendencia a criticar a los adultos de forma radical, provocando así frecuentes enfrentamientos con los padres. Para la mayoría de adolescentes esta etapa implica cometer errores, no medir peligros, hacer locuras, disfrutar el momento sin preocuparse por el futuro ni las consecuencias. Es ser impulsivos, rebeldes, no respetar autoridades, seguir modas, descontrol, curiosidad por usar o manipular sustancias tales como las drogas, el alcohol y experimentar su sexualidad, entre otras. Todo esto hace que entren en mayor conflicto con la sociedad y con la familia. Lo que los adolescentes quieren o buscan. Sí, habrá muchas otras cosas, pero vamos a ver estas que tengo aquí. Ser aceptados tal como son. Ser independientes y formar parte de algunos grupos. Que la familia y la sociedad confíen en ellos. Construir su propia identidad. Que los reconozcan en su individualidad. Probarse a sí mismos que son capaces, ser escuchados, respetados y valorados. Para ellos es muy importante esto que ellos quieren. Ahora vamos a ver los componentes de la comunicación. ¿Sí? En el arte de la comunicación es muy valioso ser conscientes de los elementos que la componen como son. El emisor, que es la persona o personas que emiten el mensaje. El receptor, que es la persona o personas que recibe el mensaje. El mensaje es el contenido de la información que se está enviando. En este proceso es muy importante estar muy atentos a esta situación. Si son emisores, ¿qué mensaje están emitiendo como papitos, como mamitas? ¿Cómo ese hijo o esa hija está recibiendo esa información y cuál es el contenido de esa información que les están enviando? Asimismo, observar cuando ellos son los emisores, qué mensaje están emitiendo, observando el lenguaje no verbal, sus gestos, ¿sí? Cómo ustedes como papitos y mamitas están recibiendo ese mensaje y cuál es el contenido que ese hijo o esa hija está enviando hacia ustedes. Vamos a mirar ahora los tipos de lenguaje en la comunicación. Está la palabra, está la voz, que es el tono, y está el lenguaje no verbal. Resulta que como papitos o como mamitas a veces hablamos mucho, pero la palabra, realmente lo que llega a ese hijo o esa hija o que comprende, que asimila solamente es el 7%.
A veces nos desgastamos hablando mucho. Y otro es el tono. Miren que aquí ya tiene un 38%. Este anterior tenía solo el 7%. Este tiene un 38%. Es autoobservarnos el tono de voz con el que le estamos hablando, si somos nosotros a ellos o ellos a nosotros. Entonces, si el tono es de enojo, si es de tranquilidad, si es de amor, ¿sí? Revisar esa parte. Y en la parte del lenguaje no verbal es observar el lenguaje corporal, la postura, gestos, respiración y el contacto visual. Es muy importante, sean ustedes los emisores o los receptores, poder observar en ustedes ese lenguaje corporal, la postura, los gestos, cómo están respirando, si están agitados, si hay contacto visual con esa otra persona. Es muy importante. Y cuando sus hijos o hijas están hablando con ustedes, es muy importante que haya contacto visual. Hacer de alguna forma que ellos los miren a los ojos. ¿Sí? Bien, vamos a ver algunas pautas. Escuchar a los hijos e hijas de forma activa, con atención sin juzgarles ni interrumpirles, dejándoles que expresen lo que piensan, lo que sienten y lo que quieren, que sientan que ustedes comprenden sus puntos de vista. Para ellos es muy importante. Aprovechar las oportunidades para conversar con ellos cada vez que se pueda. Hacer preguntas que estimulen la conversación, ¿sí? Algo que sea un tema que les guste a ellos. Mirar a los ojos cuando se está hablando con ellos es muy importante. Cuidar el tono de voz cuando se esté hablando con ellos, autoobservarse, ¿cómo es ese tono de voz? Si están muy enojones, si están tranquilos o si esos hijos están alterados. Dialogar y evitar ser impositivos o formar la conversación. A veces los papitos o mamitas le dicen, siéntate que quiero hablar contigo, pues a veces ellos no están dispuestos. Enseñarles a los hijos a comunicar, expresar y gestionar sus sentimientos, ya sean de enojo, tristeza o frustración, entre otros. Revisar juntos. Miren que para este proceso es muy importante evitar criticar, juzgar o culpar a los hijos de forma constante, ya que esto genera pues barreras. Entonces es mirar, gestionar con ellos, ¿qué pasa? Si hay enojo, si hay tristeza, si hay recuerdos dolorosos. Bueno, busquen qué van a hacer. En el canal Armonía Familiar hay varias herramientas. Pueden dibujar, pueden escribir, ¿sí? Todo eso feo que pasó allá atrás en el pasado. Y si quieren, eso lo pueden romper, lo que hayan dibujado, lo que hayan escrito, y luego pueden dibujar o tomarse una foto felices, haciendo las paces, abrazándose. Eso es un trabajo con el subconsciente que es muy, muy importante. El gestionar las emociones, los sentimientos, nos ayuda a liberarnos y a sanar con nosotros mismos y con los demás. Darle importancia a lo que los hijos dicen, escucharlos con respeto y interés, ya que para ellos es muy importante lo que están diciendo. Y al sentirse escuchados van a tener más confianza para hablar de sus cosas con ustedes, mejorando la comunicación en familia. Enseñarles a los hijos a buscar soluciones ante las situaciones difíciles y evitar decirles lo que deben hacer. Amar a los hijos tal como son, por ellos mismos, no en función de si se comportan como ustedes quieren, ¿sí? Aceptarlos tal como son. Otra pauta. Cuando los hijos están enfadados y los gritan a ustedes como padres, pueden corregir su comportamiento con algo como, pues entre otras cosas, ¿no? Ya veo que estás enfadado o enfadada y me parece normal. Si me hablas calmadamente, te entenderé mejor. O cuando te calmes, podremos seguir hablando. ¿Sí? Hay otros medios. Utilicen medios que puedan tranquilizarlos y que puedan realmente que esa comunicación con esos hijos pues sea continua. Evitar los enfrentamientos o tomar la situación como algo personal. La paciencia y la comprensión son los mecanismos más asertivos en el interactuar con sus hijos e hijas adolescentes. Ármense de paciencia para que puedan comunicarse mejor con sus hijos e hijas.
Otra cosa, controlar los impulsos, mantener la calma cuando los adolescentes les cuenten que han hecho cosas negativas, evitar los gritos, las amenazas o ordenarles lo que tienen que hacer. Es muy importante que hablen con ellos, explicándoles las posibles consecuencias de sus actos y apoyándolos en la generación de cambios positivos. Predicar con el ejemplo, comunicarse asertivamente en pareja. Si ellos ven que papito y mamita no se comunican o que se gritan, pues eso es lo que están aprendiendo. Sean ejemplo de sus hijos para que ellos puedan seguirlos en positivo. Dedicarles tiempo a los hijos para hablar, respetar sus tiempos, ya que no siempre estarán dispuestos a hablar. Que ellos sientan que ustedes están allí, dispuestos a escucharlos y ayudarlos en lo que ellos necesitan. Y por último, recordar que sus hijos e hijas adolescentes ya no son bebés y que si son tratados como niños pequeños o niñas pequeñas, pues se van a sentir avergonzados o avergonzadas. Pues si no van a querer interactuar con ustedes o con la familia o con la sociedad. ¿Sí? En la reflexión, revisen qué aprendieron, qué descubrieron, ¿sí? Qué tácticas que están usando son asertivas y síganlas haciendo. O qué tácticas estaban como que no cuadraban allí en ese interactuar con los hijos para que las cambien. Hablen con sus hijos, hagan pactos, eh, busquen soluciones ante lo que les está pasando. Y recuerden mucho la paciencia, la tolerancia, ¿sí? Porque los hijos adolescentes, pues, a veces son muy rebeldes y siempre tratan de bloquear la conversación, de evitar contar, pues porque a veces hemos hecho cosas que no les hemos cumplido o que le hemos contado a otra persona lo que nos han contado. Revisen qué cosas deben cambiar, qué tácticas van a utilizar para mejorar la comunicación con sus hijos. Es muy importante que hablen con ellos, es muy importante que ellos sientan confianza de hablar con ustedes, ¿sí? Para que pues tengan unas mejores decisiones, un mejor actuar, ¿sí? Listo. Gracias por su atención. Espero que esta dinámica haya sido útil y que les ayude a mejorar la comunicación con sus hijos y hijas adolescentes. Un abrazo, bendiciones y nos seguimos encontrando en el canal Armonía Familiar.